Entonces, recuerden que de pronto ustedes no caen en cuenta, pero se les escuchan hasta las tripas cuando les suena. Y entonces, imagínate cuando hay tantos ruidos de aquí de las 26 personas y se pueden ir conectando 30 y más personas, entonces comienza a haber distorsión, ruido, y la idea es que tengamos también un silencio contemplativo para poder meditar lo que vamos a aprender y también nos podamos escuchar. Eso no significa que no podamos participar. Ahí está tanto los chats, tanto de intercesión como en perdón, tanto el chat de Zoom como en el de Facebook. Y aprovecho a saludar a las personas del Facebook. No olviden que es necesario que pongan sus comentarios y que tanto en cualquiera de los dos chats aprovechen a resonar lo que más les haya llamado la atención y también sus inquietudes. Celebro mucho de que se hayan conectado mayormente en este momento por vía Zoom y sé que se estarán conectando a más personas por vía Facebook. Así que qué alegría, Alexandra, Daniela, Marti, Diana, Carmen, Marixa. A ver si es que son todas las que los encuentro aquí. Mónica Sancán, primera vez que te veo, Mónica, mucho gusto. Daniel Iturralde. Bueno, muy bien, bienvenidos todas las personas que están vía Face. Y bueno, y quiero saludarles. No olviden que vía Zoom a veces ustedes están con otros nombres, así que tomen en cuenta con qué nombre están y pongan sus nombres, renombre, para poder tener esa cercanía y poco a poco tener mayor amistad entre todos nosotros. Así que Priscila, bienvenida, Carmen, Sara Patricia, Anita, Jenny, Alexita, F. García, no lo identifico, me imagino que es familia García, está la familia completa. Ya me alegra mucho, bienvenidos. Mira esa familia, qué bonito, es importante. Una foto les tomaría. Catherine de la Torre, Dana, Majo Villasís, creo que tiene que renombrar, creo que tiene otro nombre, ¿cierto? Pon el nombre que corresponde, es Mechita, ¿verdad? Ya, no sé si puedes renombrarlo. Lorena, Cárdenas, Jessica, Carlos Morocho, Yomaira, Ramiro y familia, Antonio y Catalina, Giovanna Matos, Rita, Alexandra, Alvarado, Mónica Ramírez, Magdalena, Jenny, Elizabeth, Dilia Vélez, también creo que tiene otro renombre o es con ese mismo nombre. Blanca Kinga, Jorge Illoa, Narcisa Ávila. Bueno, yo voy como voy recordándoles tanto en el Zoom, ya estamos conectándonos 25, 35, 40, casi 45 personas. Soy Lita, Ivonne. Muy bien, les ruego que por favor, ya en el Face están los links. Los hermanos Acosta, que creo que se salieron, ahorita ingresan otra vez. Familia García, Panchana, Daniel, Susi, Paola y Maite, muy bien, bienvenidos. Les ruego que en el Zoom, Carmen, si fueras tan amable, el link de de todos los grupos de WhatsApp, ponerlos en el Zoom para que tengan mayor cercanía las personas. Y les ruego, por favor, que ingresen si es necesario en este mismo momento. En el Face ya está. En el Face ya está el link del Zoom como mensaje principal para que los que no han ingresado en los WhatsApp ingresen, porque es allí que solamente vamos a pasar el material y cualquier otra, tanto las diapositivas o como cualquier otro contenido. Y por otro lado, está proyectado a que hagamos grupos de estudio según estado de vida, según edades. Es un estudio de vida familiar, así que van a haber grupos de niños, grupos de jóvenes, grupos de matrimonios, de varones, de mujeres, de solteras, entonces de adulto mayor. Así que a la larga igual toda la familia nos reunimos los miércoles, pero luego vamos a ir diciendo en qué espacio se van a reunir los grupos pequeños
vamos a salir con una misión en cada uno de ellos y también pues obviamente con unas prácticas relacionadas obviamente a su estado de vida, porque no olviden que este estudio de Biblia familiar tiene un triple objetivo. Entre ellos obviamente es conocer la palabra, es verdad, pero el triple objetivo es de que vamos a encontrar cuando estudiemos libro por libro, a descubrir dónde está escondido el corazón de María y el corazón de Jesús desde el Antiguo Testamento, porque pareciera que Jesús solamente lo vemos a todo su esplendor en la Nueva Alianza, que son los evangelios, sin embargo está desde el Génesis. Obviamente también dentro del triple objetivo está reconocer a la Trinidad en cada uno de los libros que vamos a ir estudiando. Y por supuesto, siendo un estudio de Biblia familiar, vamos a ver cómo cada libro nos responde a las necesidades de la familia y cómo realmente desde la lección divina podemos orar con la palabra para poder responder a cada una de nuestras necesidades y nos hagamos amantes de de la palabra de Dios, porque allí está el corazón de Jesús donde encontramos todas nuestras riquezas. Bueno, así que estamos a la mano con nuestra Biblia. ¿Ya ingresaron a los grupos? Alce la mano quien tiene alguna inquietud al respecto. Quien todavía no ha ingresado, los esperamos. Es importantísimo esto para que pueda darse. Yo espero de todo corazón que ya no tengan ningún inconveniente nadie de haber entrado los que querían entrar en Zoom, porque yo sé que algunos pues entran a Face, pero allí Carmen ha pasado una guía de cómo entrar a Zoom. Por favor, les ruego a los coordinadores de grupo que lo repliquen a sus grupos, pero al mismo tiempo también la pueden llamar, pongan de pronto las coordinadores de grupo, pongan el número de teléfono, el contacto de Carmen Lozano, que es nuestra técnica, para que les puedan ayudar de manera personal y no tengan ningún inconveniente. Muy bien, entonces estamos dando este espacio muy importante porque lo más importante es tener un sentido de familia en nosotros, que es el carisma que nos representa. Entonces, este link que está pasando Carmen, Escuela de Predicadores, que ya los tienen los grupos, quisiera que por favor los pongas en el Zoom. En el Zoom, si es posible, por favor, en el Zoom, en el chat del Zoom. Quisiera que por favor se ponga el link de donde están los grupos de WhatsApp para que ingresen en el Zoom, porque en el Face ya lo tenemos puesto. Para que lo tengan más a la mano, porque por allí lo pueden encontrar en el Face, en Instagram, creo que están hasta en TikTok, que está en nuestra cuenta, está en YouTube, está en todas partes los links, así que pueden acceder a todo ello, pero para mayor facilidad, mira que nos estamos llevando un tiempito importante en todo esto, pero no cumpliríamos nuestro objetivo de familia si no nos interesamos por todos para que todos estemos conectados en esta hora y media que se nos pasa volando. Bueno, muy bien. Bueno, a ver quién se gana puntos. No se olviden de que tanto la hermana Marta como con Carmen, que son las coordinadoras generales del estudio de Biblia, están tomando su acta de asistencia. Por eso es importante que las personas que están por medio del Face, porque por medio del Zoom salen todos sus nombres, pero es importante que pongan también en los chats, como bien puso la familia, con cuántos integrantes de la familia están presentes, porque el acta de asistencia la está llevando la hermana Carmen, y también en el Facebook también toma asistencia. Entonces resulta que de pronto están conectados, pero no ponen nada en los comentarios ni en los likes, y entonces no tienen cómo
poder tomar la asistencia. Y al final de cada curso, pues tendrán un certificado virtual para que nos motive, un certificado familiar para que nos motivemos. Bueno, así que dentro de esa asistencia va a ser muy importante. Yo digo, ganémonos puntos, pero no porque sea una situación de calificación, sino ganémonos puntos de amistad. ¿Quién me dice qué deber, qué práctica mandamos la semana pasada? A familiarizarnos con los libros de la Biblia. A ver, Priscila va a hablar, pero álzanos más la voz para que nos escuchemos bien bonito. A familiarizarnos con los libros de la Biblia para ir sabiendo el orden y así poderlos encontrar más rápido. Muy bien, a familiarizarnos con los libros de nuestra Biblia, ¿verdad? Porque de pronto unos tengan la latinoamericana, otros tengan la Navarra, otros tengan la Jerusalén. Habíamos dicho que la recomendación es de que estemos más con la Jerusalén y la Navarra, pero si están con otras Biblias, pues bendito sea Dios, ¿no? Entonces, ustedes se habrán dado cuenta, para los que tienen más de una Biblia en casa, de que no todas las Biblias tienen el mismo orden, ¿no? Bueno, entonces cuéntenme las experiencias, cómo les fue en esta familiarización de sus Biblias. Cuéntenme un poquito esa experiencia. A mí en lo personal se me hace todavía más complicado el Antiguo Testamento, porque con el Nuevo era con el que más he estado siempre trabajando y cosas así. Entonces sí me ha costado todavía bastante el Antiguo. Porque la idea era de que nosotros vayamos a ver, vamos a ver, primer libro, ¿cuál es el primer libro de la Biblia? ¿Quién me dice? Génesis. ¿Cuál es el segundo libro de la Biblia? ¿Cuál es el tercero? Levítico. ¿Cuál es el que le sigue? Números. Números y Deuteronomio. Bueno, bien, ¿verdad? Números, Deuteronomio. Y después de Deuteronomio, Las de Samuel. Josué. Josué. Y después de Josué, Jueces. y después de jueces, Samuel unido. en ustedes les toca Samuel. Bueno, mira, en algunos de los casos, bueno, sí, en la Jerusalén, Ruth. Y la de Samuel, ¿en qué Biblia están que les toca, les sigue Samuel? En la latinoamericana. La latinoamericana les toca Samuel, primera y segunda. Samuel primero y Samuel y ya. Después de ellos, ¿qué les toca? Reyes. Reyes 2. Crónicas. Reyes 1 y Reyes 2, ¿verdad? Reyes 1 y Reyes 2. Después de Reyes 1 y 2, ¿qué toca? Crónicas 1 y Crónicas. ¿Cuál? A ver. ¿Cuál? Crónica 1 y Crónica 2. Crónica 1 y Crónica 2. ¿En alguna otra Biblia les toca otra? No, igual. Después de Crónicas 1 y 2, ¿cuál les toca? Esdras. Ahí estamos, hasta ahí estamos iguales. Después de Esdras, Nehemías. Luego, Tobías. Macabeos. mira, aquí a quien dijo Macabeos, ¿qué Biblia tiene? Latinoamericana. Latinoamericana. Y otra persona que tenga otra Biblia, ¿cuál le toca después de Tobías? Judith toca. Judith. ¿Qué Biblia tienen los que tienen Judith? Navarra. Navarra y Jerusalén tenemos el mismo orden, ya. Hermana, pero después de Nehemías yo tengo Esther. También. La ¿Y en Biblia, qué la Biblia? Biblia me dice la Biblia del pueblo de Dios. No sé cómo diferenciar. Bueno, del pueblo de Dios. Y tú, No, pero la mía Bellita, es de la Biblia de Latinoamérica. ya, América Latina. Ya, Latinoamérica, ¿ve? Entonces, se dan cuenta que no es que son Biblias diferentes, sino que el orden es diferente. El orden. Bueno, después de Judith, ¿cuál viene? Esther tengo yo en la Esther tienen en alguno de los casos. Y después, Macabeos 1 y Macabeos 2. Macabeos 1 y Macabeos 2. Después, Job.
Job. Y en otra, y Job les toca. Y en otras Biblias, ¿cuál les toca? Yo tengo Isaías. Y en otras Biblias, Después de Isaías. al menos en la Jerusalén, ¿cuál toca después de Macabeos? De Isaías, Jeremías. Ya, los que tienen Jerusalén después de Macabeos, ¿qué libros les toca? Salmo. Yo después de Job tengo Salmos. Ya, Después muy de Job bien. tengo Salmos. Y después de Salmos, Proverbios. Jeremías. y en Jerusalén después de Salmos, ¿qué tienen? ¿Cuál? Después de Jeremías tengo Ezequiel. Proverbios tengo yo. Ya, y en Jerusalén tiene Cantar de los Cantares. Y después, Eclesiastes. ya, Yo tengo diferentes. Después de Ezequiel tengo Oseas. Después de Oseas, Amos, Jonás, Miqueas, Habacuc. bueno, muy bien. Lo importante, una pregunta para todos, ustedes cuando estudian la Biblia o cuando leen la Biblia, ¿es su Biblia personal o es la Biblia que está en la sala llena de polvo y que es de toda la familia? Mi Biblia personal. Yo la tengo subrayada. Es personal ya. Personal. Bueno, hay inclusive Biblias para niños que tienen imágenes y todo eso. Bueno. Mi Biblia dice Catherine de la Torre, tiene los libros deuterocanónicos aparte. ¿Tu Biblia es católica? Catherine, ¿tu Biblia es católica? ¿Qué Biblia es la tuya? Me la vendió un sacerdote. Es la Dios habla hoy. Ya, la Dios habla hoy es ecuménica. Sí. Es ecuménica, es prácticamente la utilizan los evangélicos y los católicos. Entonces, posiblemente por eso, como es ecuménica, los deuterocanónicos, que significa el segundo canon, la segunda elección, que son los 7 libros, los tengan aparte, para que haya un denominador común, un ecumenismo en el resto de los libros, y en los otros libros pues los tengan separados los católicos que creemos en los 7 libros que son inspirados por el Espíritu Santo, y separados los 7 libros para los evangélicos que ellos no creen que son inspirados por el Espíritu Santo. Entonces mira lo importante que es familiarizarse con la Biblia y en comprender por qué están en el orden que tienen. Mi Biblia se llama la Biblia de nuestro pueblo. Carlos, mucho gusto. La Biblia, estas Biblias de Dios habla hoy, de nuestro pueblo, por lo general suelen ser ecuménicas. No estoy segura si la última que han mencionado, pero la de Dios habla hoy es ecuménica. Y la otra, entonces ustedes verán que tienen como una similitud en la distribución de los libros. Pero por lo general en la Navarra y la Jerusalén, que tienen una traducción más directamente en los idiomas de origen, tienen el mismo orden. No olviden de los micrófonos. Se escuchan televisores prendidos. Yo les recomiendo algo. Aunque ustedes apaguen los micrófonos para no escuchar nosotros el televisor, yo les recomiendo que ustedes apaguen el televisor, porque de lo contrario, a la hora de ustedes intervenir se va a escuchar el ruido externo. Pero no solamente eso, ustedes van a estar con un ruido externo y no se van a poder concentrar. Y la idea es que ese sea un encuentro, a lo menos si están en familia, sea un encuentro familiar. Y la verdad es que el televisor termina siendo un mal tercio, es como el violinista, ¿verdad? Aquí el romance es entre Dios y la familia, entre Dios y nosotros. Entonces está de mal tercio el televisor o cualquier otro dispositivo que no sea en el que se están conectando. No olviden, por favor, de renombrar con sus nombres, porque puede ser que estoy con el nombre del sobrino, del primo, del hermano, del hijito.
renombren en el Zoom con los que los corresponde. Yo sigo saludando en el Face, están mucho más conectados, ya estamos casi como 60 personas conectadas. Dianita, María González, Silvanita, Ricardo Chela, Patricia Castro, Magdalena Estacio, Marixa. Hermana, también que por favor escriban algún comentario, que es más fácil poder identificarlos. Sonia, Laura, Karina Calderón, Ricardo Artiaga. Bueno, muy bien, bienvenidos. Primavera Briones. Muy bien, bienvenidos todos, tanto del Face como del Zoom. Y por favor, pues para tomar la asistencia, nos recomienda la hermana que por favor, es más fácil que pongan un comentario como presente, que poner solamente los likes, los corazoncitos, porque va a ser mucho más fácil, ¿no? Carmen Valladares, y el resto parece que ya saludamos. Y para mí también es más fácil porque los voy viendo los nombres y los voy saludando y voy viendo también los comentarios para atenderlos a los dos grupos de manera igual. No olviden que pueden hacer lo que más les resuene. Pueden ustedes ponerlo como comentario. Dice Karen, hermana, mi Biblia es la Vulgata Latina corregida. Tengo problemas con el mouse. Déjame abrir un poco el chat para ver lo que estabas diciendo, Karen. La Vulgata Latina corregida y actualizada a la español latinoamericana. Me alegra mucho que tengas esa, porque aprovecho ahora que dices, Karen, hay una gran diferencia en la Biblia latinoamericana de hace 10 años atrás o de 20 años atrás que la actualizada. Porque en realidad hubieron en la latinoamericana, para quienes tengan esas latinoamericanas bien viejitas, yo les recomiendo no por viejitas, sino por las ediciones actualizadas, realmente las cambien. ¿Por qué? Porque sin mala intencionalidad se encontraron algunas erratas que cambiaron. Erratas son errores de traducción que cambian el contenido, y por lo tanto, pues en algún momento nos vamos a encontrar con la dificultad de discernimiento. No olviden a las personas que nos están oyendo como hospedadores de que estén atentos a quienes van ingresando para que no esperen tanto tiempo, porque luego van a creer que tienen dificultad al ingresar. Muy bien. Y así que, bueno, después de tener esta primera parte que es imperante, que es la familiarización de nuestra Biblia, lo ideal hubiera sido que cojamos en esos momentitos, nada, libro por libro, hoja por hoja, y nada que se nos va quedando inclusive en la mente, porque es la mejor manera de grabarnos los libros. Es verdad que pueden ir ustedes al índice y aprenderse inclusive de memoria cómo van en el orden, pero les digo de todo corazón, he trabajado con niños, estudio de Biblia de niños, y se han aprendido de manera mucho más fácil, con mucha mayor familiarización, como la práctica que les mandé. Bueno, muy bien. Después de ordenar estas prácticas, les ruego no olviden abrir sus videos, sáquense los rulos, péguense su peinadita, pónganse la cajetilla para estar con mayor cercanía. Bueno, después de haber hecho esta práctica, les voy a pedir que me digan si tuvieron alguna inquietud de pronto del material que pudieron revisar, de pronto les dio mucha preocupación o les faltó tiempo, alguna duda de lo que vimos la semana anterior. Uno a la vez, por favor. Muy bien.
Si no tienen ninguna inquietud, podemos hacer solamente un refrescar. Este material se pasó a los chats, solamente a los chats. Pudimos arreglar algunos par de cositas que de pronto se nos fueron como erratas en el contenido de presentación, pero que ahora ya estaba completamente corregido. Así que ahí está la polla, ¿verdad? Pero a mí me gustaría que me dijera alguien qué significaba la palabra Biblia. Conjunto de libros. Bueno, conjunto de libros. Eso es lo más importante, ¿verdad? Sí. Es un conjunto de libros. Biblia viene de... Cuidado con los micrófonos, hermanos. Cuidado con los micrófonos. Estar atento, por favor, la técnica de silenciar. Cuidado con los micrófonos. Para que se den cuenta que cuando el micrófono está abierto y de pronto ustedes parecen que solamente pasan una página, se suena estrondoso y interrumpe la locución. Biblia viene de una palabra griega que significa libros. Muy bien, eso es lo más importante. No voy a revisar todo porque es como dar toda la clase que ya dimos, ¿verdad? Pero ¿quién escribió la Biblia? ¿Quién escribió la Biblia? Mira que este es un examen de libro abierto. ¿Quién escribió la Biblia? Escribieron la Biblia varios autores, de ellos escritores, comerciantes, o más de 15 personas. 40. Como 40 diferentes autores. Extranjeros, pastores, sí, son más de 40. Ya, muy bien, perfecto. Inspirados por Dios. Inspirados por Dios, ¿no? Sí. Y sin duda, el autor, ¿quién fue? Dios. Dios. El autor realmente fue Dios. Pero hemos hablado realmente también de un doble autor, ¿no? El autor es Dios y el hombre, porque Dios obró a través del hombre. ¿Y en qué periodo de tiempo se escribió la Biblia? En 1500 años. 500 años. Y unos dicen más de 1000 años, y otros dicen entre 1000 a 1500 años. Más adelante van a ver que dentro de un escrito que está dentro de este material, dice más de 1000 años, pero más o menos está en ese intervalo de tiempo. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se escribió la Biblia? ¿Qué material? Primero, bueno, fue una enseñanza oral, ¿verdad? De padres a hijos, de generaciones a otras generaciones. Y luego, Papiros. ya en pergaminos, en papiros. ¿Los pergaminos eran qué? ¿De qué material eran? Cuero. Eran de cuero. ¿Y los papiros qué eran? Láminas sacadas de una planta egipcia llamada papiro. Bueno, y lo más fácil, ¿en qué idioma se ha escrito la Biblia? Arameo, medio medio. Perfecto. Hebreo, arameo y griego. Y bueno, ¿y qué significa géneros literarios? Esto es importante, que prácticamente se dio toda la clase en géneros literarios. ¿Qué significa géneros literarios? Que tienen distintas formas de escribirla. Depende de los autores y dependiendo también qué cosa. Del mensaje. Depende del mensaje que quieren transmitir. Muy bien. Y ustedes que revisaron el material con seguridad, lo estudiaron, lo meditaron junto a toda la familia, ¿cuántos géneros literarios, porque aquí no está, pero cuántos géneros literarios revisamos la semana pasada? ¿Cuántos? Por ahí veo un dedito de 9. ¿Quién dice 10? Ahí por ahí Narcisa dice 9. ¿Están seguros? ¿Cuántos? A ver, vean. Para los que imprimieron su material, pueden contar cuántos fueron.
Yo tengo anotado 9, no sé si se me habrá escapado alguno. Ya, tienen razón. Anotamos 9 porque se nos saltó una página y se nos saltó los sapiensales, que con ese eran 10. Tienen toda la razón porque los que anotaron 9, pero realmente en el material, para los que revisaron el material que se mandó a los grupos, y si lo revisaron, habrán visto 10. Así que estamos de acuerdo todos. Mira qué importante es revisar el material, pero ustedes han revisado sus apuntes y yo les felicito. Bueno, así que vamos a ver. Yo voy a coger cualquiera de las citas bíblicas. Mira que no voy a coger algo diferente, pero voy a coger cualquiera de las citas. No tengo cómo tapar realmente, pero me gustaría... a ver, ¿qué género literario les llamó más la atención y por qué? El apocalíptico, hermana. El apocalíptico te llamó la atención. ¿Por qué? Porque la verdad me dejó todavía en duda, porque decía que, o sea, siempre yo lo había tomado como que era algún tipo de profecía, pero como que con la explicación que usted dio no era realmente así, entonces por eso me llamó la atención. Cuéntales cómo fue el apocalíptico. Bueno, era como el mensaje, ¿no?, que había recibido ese profeta. San Juan. Como lo una escribió San Juan. Lo escribió San Juan, ya. Sí, pero era como una advertencia, como un consejo, pero no así como una amenaza, ¿no? O sea, siempre lo vi más bien como una amenaza. Ya. Pero era más bien sus revelaciones. Interesante. Y el apocalíptico, si es el apocalipsis en sí, lo escribió San Juan, pero el género literario de apocalíptico también está en Daniel, en Zacarías, que efectivamente estamos hablando de que pueden ser profetas, ¿no? Muy bien, entonces para que sepan el resto, porque de pronto tanto a Caterine como a otros les puede haber tenido esa misma inquietud, que de suyo le temen al apocalipsis. ¿Qué dice que es el apocalíptico? Relato de revelaciones obtenidas mediante visiones y sueños. Porque una cosa es el género literario profético. Entonces, por lo general lo han escrito profetas, tanto los mayores como los menores. Y estos profetas, pues obviamente, anunciaban, que es la labor del profeta, anunciaban o denunciaban. Anunciaban el reino de los cielos, anunciaban el mensaje de Dios o denunciaban lo que contradecía la voluntad de Dios. ¿Ve? Entonces, una cosa es profético y otra cosa es apocalíptico. Es importante hacer esa diferenciación. Y entonces, ¿qué es entonces apocalíptico? Es el relato de revelaciones obtenidas mediante visiones y sueños. Por lo general, el apocalíptico, así como los libros de Daniel, como de Apocalipsis, como Zacarías, resulta que tienen esta característica, ¿no? Es a través de visiones y sueños, expresada de forma enigmática y simbólica. Por eso es de que las interpretaciones del libro del Apocalipsis o los otros libros de Daniel, que tienen mucha consonancia con el Apocalipsis, tienen que ver con unas interpretaciones un poco fantasmagóricas y hasta tienen ciertas interpretaciones extraterrestres, etc. Y hay que verlo de acuerdo a las interpretaciones según lo que vamos a alcanzar a estudiar ahora, cómo interpretar la Biblia, ¿no? Entonces, bueno, tiene estas características que son mediante visiones y sueños y son expresados de forma enigmática, enigma, pregunta, interrogante o simbólica. Entonces, los símbolos significan algo, pero no significan lo que tú te imaginas, lo que tú te puedas imaginar. Por eso hay que relacionarlo con otro contexto, con otros libros, para ver qué significa esos símbolos
en esa cultura, en ese tiempo, qué significaba, ¿no? Bueno, así que el Apocalipsis de Juan, de San Juan, no tiene un mensaje de predicción del fin del mundo ni nada por el estilo. De suyo, realmente hablaba de lo que estaba pasando en ese momento. Lo que estaba pasando en ese momento. Y que se va reiterando en el transcurso de los tiempos y que es importante para poder interpretar los signos y señales y los signos de los tiempos, estos géneros literarios. Y que realmente el libro de San Juan, que es el Apocalipsis, aquí hay una anotación muy importante. Había una gran persecución en esa época. Y el peligro más grande era que ante esta situación tan desesperante abandonaran la fe. Se hace una relación a lo que esto también estará pasando en los últimos tiempos, el final de los tiempos. Hay que ver la diferencia en el final de los tiempos y en el fin del mundo. Cuando estaremos estudiando el libro del Apocalipsis podríamos ver esa gran diferencia. Una cosa es el final de los tiempos y el fin del mundo. El final de los tiempos es precisamente, por ejemplo, estaba acabando una etapa, un tiempo en la cual escribió San Juan. El fin del mundo se acaba la humanidad, ¿no? Y esto se relaciona, por ejemplo, cuando hay tantas profecías que se han estado ventilando. No voy a entrar en ello porque si no me tomaría el tiempo muy importante y prefiero dejarlo cuando sea el momento. Pero hay muchas profecías inventadas y otras obviamente autorizadas por la iglesia, que entre esos son de la Virgen de Fátima de Portugal, y que da una relación muy igual, muy igual. Y una de las predicciones es que llegará un tiempo en que habrá apostasía y que precisamente se abandonará la fe. Y cuando se está hablando del abandono de la fe, precisamente se está hablando de las personas que antes tenían fe. No estoy hablando del pagano, no estoy hablando del quien no ha creído en Dios, de quien no escuchó la palabra de Dios. Estamos hablando de una división dentro de la misma iglesia. Por eso es importante de que nosotros estemos prevenidos, no solamente con el conocimiento del género literario para descubrir lo que quiso decir San Juan en el Apocalipsis, sino para descubrir los signos y señales de nuestro tiempo y no nos dejamos tentar por el demonio por tanta mala prensa que se le da a la iglesia y sobre todo a nuestro Santo Padre. Y que sepamos que viene precisamente de esta situación apocalíptica que se repite en nuestro tiempo y que lo que pretende es de que las personas abandonen la fe y que nosotros no podemos secundar esto. Tenemos que investigar, poder hablar con nuestros sacerdotes, con nuestros guías espirituales, investigar y mucho menos propagar esa mala prensa que se le da, porque estaríamos nosotros siendo cómplices del mismo demonio que quiere precisamente que abandonen la fe los más débiles. Disculpen la palabra, los más ignorantes, los más neófitos, los que no nos hemos preparado y que no tenemos conocimientos como el que ahora estamos tratando de impartir en este estudio de Biblia y que cual celebro que familias enteras, niños, jóvenes y adultos estemos aprendiendo para poder tener una mayor comprensión, amor a la palabra y discernimiento. ¿Qué otra pregunta? Muchas gracias, Catherine, por esa importante intervención. ¿Qué otra pregunta? El género evangélico habla sobre el mensaje de la salvación. Bien, por acá me preguntan de manera presencial que les llamó la atención el género evangélico.
y que no se trata de que es el género hecho por los evangélicos. Evangélicos, que viene del evangelio, que literalmente pues es donde se narra el querigma. ¿Y querigma qué es? Es el central cristiano, es el mensaje de la evangelización. Es el mensaje, sí, es el mensaje de la salvación. Eso es querigma, es el mensaje de la salvación. Que a la larga, toda la Biblia, aunque hayan diferentes géneros literarios que hemos nombrado de los 10 principales, pero hay diferentes géneros literarios y hay algunos que son compuestos. Por ejemplo, en el género evangélico, que son propiamente los evangelios que narra el mensaje de la salvación. Sin embargo, también aquí hay mucho de género literario histórico. Por eso está subrayado. Histórico, obviamente, que están narrando un hecho, algo que sucedió, porque realmente hay muchas personas o hay muchos autores que podríamos incluir dentro de los géneros el género de parábolas, ¿verdad? El género de parábolas, que es una forma simbólica, analógica, que quiere decir algo, pero que no es exactamente narrativo o histórico, sino que está significando algo, y que eso lo hacía el Señor para llegar a todas las inteligencias. Es decir, él hablaba como lo que estamos tratando de hablar ahora. Él cuando predicaba la palabra se lo predicaba al adulto mayor, al niño, al hombre, a la mujer, al fariseo, al pagano, al judío, a los soldados, a los romanos. Mira qué importante que nosotros en este estudio Biblia familiar estamos utilizando o tratando de utilizar a la comprensión, haciendo como Jesús, enseñar a una totalidad del pueblo. Muy bien. Y ahí está una de las correcciones que hicimos, porque hubo una errata, decía Mateo 15, 21 al 22, y era Marcos 15, del 21 al 22, donde obviamente está un pasaje de que está hablando, obviamente, de la vida de Jesús, y es parte de la salvación, porque la salvación no se queda en la muerte, en la pasión, en la cruz. La salvación está desde el sí de María, desde la encarnación. La salvación empieza desde la encarnación, desde que dijo sí la Virgen María, y que se confirma con su vida, se ratifica con su pasión y nos enamora y nos engendra con su sangre, con su muerte de cruz sangrienta, y lo va haciendo realmente gloria con su resurrección, para que nos quede abrazado en el entendimiento, en la piel del corazón, en los sentimientos, ¿no? Qué bonito. Bueno, qué bien que hayan tenido una mayor resonancia en estos géneros literarios tan importantes. No sé si alguien más quiera tener alguna inquietud o quiera hacer resonancia de lo que más le haya llamado la atención en la clase anterior. ¿Y género histórico presente es en el Antiguo y en el Nuevo Testamento? Sí, aquí presencialmente hablan del género histórico que les llamó la atención, y que efectivamente no solamente el género histórico, puede ser el profético también, que no solamente lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento. De hecho, ahí vimos que había una situación mixta. En el género literario evangélico también se narra historia, es decir, algo que pasó, un hecho, ¿no? Y también, obviamente, se narra en el Antiguo Testamento. Eso es muy importante, ¿no? Estos géneros literarios mixtos. Pero es importante al menos tener estos 10. El género literario que no revisamos, porque lamentablemente se saltó la diapositiva, es este de aquí, el sapiensal. ¿Sí? Entonces, sapiensal es muy parecido al que sigue, al poético, y que este sí lo vimos, que expresan sentimientos, emociones en forma de poema, y inclusive ponemos el ejemplo de salmos, inclusive de los mismos
muchas veces de los mismos proverbios, ¿verdad? Sin embargo, aquí está como ejemplo el libro de Proverbios 13, 5, 6, como género literario más apropiadamente en el género literario sapiensal, ¿no? Porque aunque tiene mucho de poético el libro, los libros de los proverbios, tiene mucho más de sapiencial. ¿Por qué? Porque el sapiencial está más dado como refranes. Y dice proverbios, porque propiamente proverbios son ideas que reúnen una síntesis, que dan un significado, e inclusive hablan de proverbios humanos, chinos, proverbios populares, que contienen la sabiduría del pueblo de Israel. En este caso es del pueblo de Israel, estamos hablando de los proverbios bíblicos, de la Biblia, ¿verdad? No de los chinos, de los populares o de cualquier parte de otro país, de otros pueblos. Estamos hablando de Israel. Bueno, muy bien. Esto un poquito se quedó, se pasó en las diapositivas, por eso es que les felicito, porque la mayoría de ustedes dijeron 9 fueron lo que vimos, pero realmente en las diapositivas dimos 10. Pero es porque no se nos saltamos esto, ¿no? Ahí ya lo corregimos también. Y bueno, ya en el Nuevo Testamento, aparte del género literario evangélico, lo que más llamaba la atención fuera del apocalíptico era el epistolar y las cartas, que como vimos en la última diapositiva, cojan a Firulai. Firulai está queriendo participar, pero traten de que chatee más tarde. Bueno, muy bien. Entonces, la última diapositiva que vimos la semana anterior, precisamente fueron los... A ver si lo bajamos esto. ¿Dónde lo ponemos? ¿Dónde lo ponemos? Para acá, más abajo. Después lo subimos esta... Bueno, ¿en qué parte se divide la Biblia? Esto es muy fácil, ¿verdad? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿no? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Ahí está la polla. 73. En el Antiguo Testamento, ¿cuántos libros hay? 46. 46. Ah, 46. Pero resulta que en el Antiguo Testamento, los 46 libros, no todas las Biblias, estoy hablando de la evangélica y de la católica, que muchos de ustedes tienen las Biblias ecuménicas como Dios habla hoy, etcétera, ¿no? O Biblia del pueblo de hoy, etcétera, que muchas veces tienen separado y lo llaman deuterocanónico, significa segundo canon, y de pronto no tienen los 46 libros. ¿Cuántos libros tienen en ese tipo de Biblias? Y alguien Tengan cuidado porque se está jugando con los, no sé cómo decirlo, bueno, se está jugando y acabaron de poner unas rayas, tengan mucho cuidado en la presentación. Mi Biblia tiene 46 en el Antiguo Testamento. Muy bien. Entonces, si ustedes tuvieran una Biblia evangélica, tuvieran 46 menos 7. Porque son 7 libros de diferencia. 46 menos 7, 39 libros. Se pierden una gran sabiduría entre esos Macabeos 1 y 2, la gran parte de Esther. Y resulta que justo en el libro de Macabeos es que se habla del purgatorio, ¿no? Entonces es coincidencial de que los hermanos evangélicos no crean en el purgatorio. Es verdad que en el Nuevo Testamento también tenemos libros que nos hablan de la purificación del alma para poder entrar y ver a Dios, pero sin embargo el orar por los difuntos, por ejemplo, se habla mucho en el libro de Macabeos. Así que mira cuántos se pierden y hay muchas distancias, muchas discrepancias precisamente porque
sencillamente les faltan estos 7 libros. Ahora, hablo de la comparación de los libros de los protestantes es decir, de los evangélicos y los católicos, porque en realidad los libros de la Biblia de los mormones, la Biblia de los testigos de Jehová, fuera de que le faltan esos libros, tienen como, a lo menos los testigos de Jehová tienen como 350 cambios. Y es algo muy peligroso porque en el libro del Apocalipsis dice que no se atrevan a cambiar ni una tilde de esta palabra, porque si no será gema del infierno. ¿Cuántos cambios? Más de 350 cambios. Más de 350 cambios. Bueno, Hermana, perdón, ¿en qué momento pierden esos libros? ¿en qué Los momento 7 pierden los libros? No los se les 7 libros. no los perdieron. Lo que pasa es de que estos libros tienen dentro de la historia que fueron reconocidos en diferentes partes, pero ellos creen que solamente los papiros encontrados en Palestina, esos son los inspirados del Espíritu Santo. ¿Mm? Entonces, aquí más que una discrepancia histórica, es una discrepancia de interpretación, porque conviene mucho sacar estos libros que mucho habla de la sabiduría y de la doctrina, y lamentablemente les está quitando una gran riqueza a los pueblos, a las personas que están obviamente adoctrinadas. Bueno, ustedes vieron que los primeros libros del Antiguo Testamento que ustedes se familiarizaron, que fueron el Génesis, el Éxodo, el Levítico y el Número y el Deuteronomio, se llama los 5 libros del Pentateuco, que prácticamente es el libro de la Torá, que es parte de la Biblia hebrea, unido obviamente a otros libros de profetas. El Pentateuco más otros libros de profetas es la Biblia hebrea, que es de la Biblia de los judíos. Y el Pentateuco prácticamente es el libro de la Torá, que obviamente son lo que se rigen los judíos, al menos los judíos, tanto mesiánicos como no mesiánicos. De suyo nosotros también nos abrazamos con mucha sabiduría a estos 5 libros. Debo antes de entrar a un poquito a la distribución del Antiguo Testamento, habíamos hablado que el Nuevo Testamento entonces tiene el resto de los 73 libros. ¿Cuáles son? Sí, en el Antiguo Testamento son 46, en el Nuevo Testamento son 27. Son 27, muy bien. Y entonces ahí están obviamente todos los 4 libros de Juan, perdón, 4 libros de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y también está el Hecho de los Apóstoles, que se relata toda la comunidad cristiana, la primera comunidad cristiana. Se habla mucho de Pedro y Pablo, sobre todo, pero lo escribió Lucas. No olviden de las personas que están haciendo ingresar, no se despisten de las personas que están queriendo ingresar aún a esta hora. Muy bien, bendito sea Dios. Y luego están las cartas en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Las cartas, que las cartas están como divididas en las 7 de Pablo, en realidad son las 14 paulinas, sino que 3 son dirigidas a discípulos y 3 son de manera particular pastorales, ¿no? Bueno. Aquí está un poquito desordenado porque cuando hablamos de discípulos podemos, de las 3 de los discípulos, por ejemplo, 1 de Timoteo, 2 de Timoteo y Tito. Ahí están las 3 últimas, ¿verdad? Y las primeras estamos hablando de las comunidades, Romanos, Corintios, está 1 de Corintios, 2 de Corintios, Gálatas, Filipenses, 1 de Tesalonicenses. Muy bien. No quiero andar mucho en esto porque ya prácticamente se nos ha acabado el tiempo y créanme que no me arrepiento porque aquí lo más importante es hacer comunidad. No sé, en el Face
Muy bien, Karina Calderón dice 27 en el Nuevo Testamento. Karina Calderón dice, yo quiero saber qué días nomás hay estas tutorías, estas enseñanzas. Son los miércoles. Son los miércoles. De 8:30 a 9:45, que básicamente hemos casi terminado. Alexandra Peñalosa dice que yo no sabía que la Biblia se dividía en géneros literarios. Bueno, la Biblia no se divide en géneros literarios, la Biblia se divide en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y que particularmente hemos visto cuántos libros tiene el Antiguo Testamento y cuántos libros tiene el Nuevo Testamento. Los géneros literarios propiamente son la forma en que el autor expresaba el mensaje, la intencionalidad del mensaje, ¿sí? Eso es importante. Muchas gracias por esos comentarios, que con seguridad esas inquietudes de una pueden ser las inquietudes de los otros. Muy bien. Así que ahí está. Si ustedes ven en su índice, en el índice de su Biblia, ustedes verán que están los libros sapiensales, los libros históricos, y como práctica en tu Biblia, acuérdense que este material está en las personas que están en los chats. Como práctica, ahora ustedes van a coger el índice de su Biblia y al lado van a poner, por ejemplo, al lado del Génesis, ¿a qué libro, qué está obedeciendo? Pentateuco, si es Pentateuco, en la clasificación de los libros como estamos aquí en la división de la Biblia. Si es pentateuco, si está dentro de los libros históricos, si está dentro de los libros sapiensales, si está dentro de los libros proféticos, si está dentro de los libros de los evangelios y del Hecho de los Apóstoles, si está dentro de las cartas de San Pablo. ¿Y cómo veo ahí, hermana? Por ejemplo, de Génesis veo que está en el Antiguo Testamento dentro de los 5 libros del Pentateuco. Pero lo que usted siguió preguntando, ahí me quedo. En el índice de tu Biblia, el índice de tu Biblia, a ver, vayan todos al índice de su Biblia. Esta primera etapa es de familiarización. Muy bien, estás en el índice de tu Biblia, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora, busquen el índice de tu Biblia, ¿dónde está Génesis? En la página 17. No, nada de página porque cada Biblia es diferente. No, capítulo 50, sí. No. Estamos en la hoja del índice, como cualquier libro que tiene un índice. Buenas noches, hermana. En la página, la Biblia está en la parte del último, en la latinoamericana. Ahí pongo, por ejemplo, si está Génesis, es Pentateuco. Correcto. En la latinoamericana está en la última página de tu Biblia. Pero en las otras Biblias, hay Biblias en que está al principio. El principio, sí. Ya. No está al principio. Por supuesto, ya. Dice Pentateuco y salen los 5 libros. Ya, perfecto. Luego salen entonces libros históricos y narrativos y los va describiendo. Correcto. Entonces, la idea es nuevamente familiarizarse con tu Biblia. En algunos índices está muy bonito, por ejemplo, en el índice de la Biblia Jerusalén, está prácticamente la distribución como la están viendo aquí en la diapositiva. Porque dice Pentateuco, y dice Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Históricos. Y ahí están todos los históricos. Inclusive está en género literario de lírica. Está Cantar de los Cantares, Lamentaciones, Salmos. Libros sapiensales, que género literario las sapiensales. Está allí Job, Proverbios, Eclesiastés, Sabiduría, etc. Proféticos. Están todos los libros proféticos. ¿Ves? Por lo menos en mi Biblia no está profetas mayores, profetas menores, eso lo estudiaremos más adelante. Pero esa distribución, para que ustedes caigan en cuenta, si es que no lo tienen así,
Si lo tienen así, están más abacas. Si no lo tienen así, prácticamente la diapositiva lo tienen hecho. Pero si no lo tienen así, tienen la manera de practicar y al lado poner P de Pentateuco, H de histórico, PR, por ejemplo, de profeta. Si van al Nuevo Testamento, allí prácticamente está introducción a los evangelios sinópticos. Bueno, estoy hablando de la Jerusalén. Dicen epístolas de San Pablo, epístolas católicas, prácticamente está en el índice de la Biblia de Jerusalén, está tal cual está aquí la distribución de la Biblia. Entonces la idea es que en su índice, no solo en la diapositiva, sino que en su índice, ahora ustedes recorran libro por libro, caer en cuenta en qué distribución, con qué nombre está. E inclusive, si ustedes en su índice pueden estar en otras páginas o puede ser que esté al lado del libro la abreviatura. Y sencillamente van a hojear, como estar hojeando una revista, van a hojear la abreviatura de cada libro. La abreviatura de cada libro. Cuando ustedes hagan eso y no lo dejen de hacer, van a ver cómo parece que no han aprendido nada, pero realmente están familiarizándose de tal manera para que lo que se viene sea más fácil el aprendizaje. Lamentablemente, el tiempo se nos ha acabado. Vean, lo que se viene va a ser muy importante. Esto está en su material, ustedes lo pueden revisar. A mí me importa mucho que ustedes sienten las bases y se familiaricen con su Biblia, porque de lo contrario, cada vez que vayamos avanzando en el material, van a creer que las cosas se ponen cuesta arriba y se van a sentir que se les está dificultando la situación y van a sentirse frustrados, menos emocionados en aprender, y la idea es de que realmente con el ánimo con el que empezaron, terminen. Sencillamente vamos a terminar en estas dos partes. ¿Qué nos cuenta el Antiguo Testamento y qué nos cuenta el Nuevo Testamento? Que prácticamente cuando les hice la revisión de cómo estaba dividido el Antiguo y el Nuevo Testamento, prácticamente lo sondeé. ¿Qué nos cuenta el Antiguo Testamento? Comprende lo sucedido desde la creación del mundo hasta que llegó el tiempo de la venida del Hijo de Dios, y contiene los pactos o testamentos que hizo Dios con los primeros padres, con los patriarcas, Noé, Abraham, Moisés, con los profetas y con el pueblo de Dios. Narra también los éxitos que obtuvieron quienes cumplieron estos pactos o testamentos y los fracasos que sufrieron quienes no lo cumplieron. Y entonces yo les voy a pedir que en esta gráfica tan bonita que le hemos puesto, ustedes vayan viendo como van viendo, dice 1 y ven la imagen de Adán y Eva, la parte de la creación. 2, dice Enoc es trasladado. 3, el diluvio. Solo Noé y su familia se salvan, ¿no? Y así sucesivamente en toda la parte del Antiguo Testamento. Ver las imágenes, familiarícense con las imágenes. Vamos a entrar un poquito más la próxima clase, pero esta es la segunda práctica que les dejo. Facilísimo. Y el Nuevo Testamento, que también le di una pincelada a la hora de decirle de los libros que están en el Nuevo Testamento, contiene lo que sucedió desde el nacimiento del Hijo de Dios en Belén, sus enseñanzas, su vida, su pasión, su muerte, resurrección y ascensión a los cielos. Y además la historia de los apóstoles, las cartas de algunos de ellos y el libro del Apocalipsis. El primer pacto que hizo Dios fue con Moisés. Es verdad que fue en el Antiguo Testamento, pero el segundo pacto o nueva alianza lo hizo a través de Jesucristo, su Hijo. El antiguo pueblo de Israel viene ahora sustituido con un nuevo pueblo, la iglesia. Por él, es decir, por Jesús fundada.
Estos dos testamentos no son independientes uno del otro, sino que el antiguo es preparación para el nuevo y ambos están estrechamente unidos. Ambas alianzas constituyen la historia de la salvación en la cual Dios interviene con sus palabras y con sus obras en la vida de los hombres para llevar a cabo su plan. Esta parte donde dicen cuánto tiempo se escribió la Biblia, ya lo vimos, aquí habla de 1000 años, anteriormente en la primera parte vimos que eran en 1500 años, hay muchos autores que hablan de más de 1000, otros hablan de 1500, y todo esto ya lo vimos también en la primera clase, de que los capítulos, los versículos pueden revisarlo también, y que puedan identificar y hacer la práctica de cómo encontrar una cita bíblica, que lo hicieron muy bien la semana anterior, pero todo esto de cómo leer las citas bíblicas lo veremos la próxima clase. Termino con una reflexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que es algo que me pasó a mí cuando estaba estudiando en la universidad y en una materia que era los hechos más relevantes del siglo XX, los hechos más relevantes del siglo XX, nos daba esto un profesor que era judío, un judío mesiánico. Y entonces, dentro de las prácticas, les cuento como anécdota, nos mandaron a preparar algunas cosas y yo obviamente escogí la historia de la iglesia y el Vaticano, etcétera. Y la verdad es que lo cogí para que nadie más lo coja y no lo vaya a deformar. Y dentro de todo ello, recuerdo que el profesor me dijo, bueno, te has expresado pues bien en lo que has dicho, pero no has dicho lo que yo te pedí que dijeras. Y entonces lo que él me pedía que dijera no era precisamente lo que estaba de acuerdo a nuestra doctrina. Así que, pues bueno, no me gané un 100 en ese momento, pero él me dijo, te voy a dar una oportunidad, te voy a dar una oportunidad. Y entonces conversamos un poco de esto. Y yo cometí un error, no en la exposición que hice, pero fue un error cuando yo le dije a mi profesor de que cuando yo hablaba más de la iglesia en relación al Nuevo Testamento, en fin, y él me decía, ustedes ponen mucha relevancia en el Nuevo Testamento y no en el Antiguo Testamento. Y entonces yo cometí un error garrafal, era muy jovencita, un poco más neófita en la palabra, entonces le decía, lo que pasa es que en el Nuevo Testamento hablamos mucho más acerca del amor de Dios. Y con justa razón, recuerdo que en la sala prelúdica a las aulas, me pega un grito, no puedo gritarme a mí, sino que pega un grito de exaltación y tenía toda la razón. Y me decía, ¿cómo puedes decir que en el Antiguo Testamento no se habla del amor de Dios? ¿Acaso no has leído, por ejemplo, el libro del profeta Oseas, por ejemplo? Cuando dicen uno de los versículos, y tú que me has traicionado y te has ido con Baales, entonces yo te restauraré y te quitaré el sabor de los labios que te han dejado otros Baales y abajo de ese árbol frondoso, entonces te restauraré como mi esposa porque te amo. Y me pegó un grito que se escuchó en toda la universidad, por supuesto que no me lo dijo a mí, sino que exaltó la palabra, me dijo, ¿cómo puedes decir que en el Antiguo Testamento no se habla del amor que Dios nos tiene? Y obviamente con mucho respeto y con mucha sencillez le dije, tenía razón. Por eso es importante que cuando nosotros hablemos del Antiguo y del Nuevo Testamento, lo aprendí de un judío mesiánico, de manera con mucha resonancia. En realidad, el centro del Antiguo y del Nuevo Testamento, de estas dos alianzas, es Jesús, y que tiene que ver el uno con el otro. La nueva alianza, que es el segundo pacto, el primero fue con Moisés, no viene a destituirlo. Por eso es que aquí les he puesto el Antiguo
el antiguo pueblo de Israel viene ahora a ser sustituido por un nuevo pueblo, la iglesia. Es verdad, es verdad. Ahora la iglesia no solamente es el pueblo de Israel. Ahora la iglesia es aquella que es fundada por Cristo y quienes se unan. Y muy respetuosamente estamos hablando de esa aceptación de la sabiduría que el Señor ha puesto en sus diferentes pueblos, en las diferentes religiones, que esperamos, como dice en el Apocalipsis, llegará el momento en que sea solo una. Entonces, estos dos testamentos no son independientes uno del otro, sino que el antiguo es preparación para el nuevo. Ambos están estrechamente unidos. Y algo bien importante, que con esto terminamos, y estas ambas alianzas, estos ambos testamentos que son la historia de la salvación, no solamente el género literario evangélico que están en los 4 evangelios, sino en toda la Biblia es la historia de la salvación. En diferentes libros, a través de diferentes géneros literarios, pero realmente es la historia de la salvación. Se nos acabó el tiempo, se nos fue un poquito más de tiempo. No olviden inscribirse en los links. Lamentablemente, no tenemos más y tenemos que respetar el tiempo determinado, porque sí es verdad que en otras formaciones nos hemos llevado 2 horas, pero ahora es menos tiempo porque es un estudio de Biblia familiar y hay niños y jóvenes y pues queremos que sea una pedagogía que incluya a toda la familia. Ave María Purísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón Eucarístico de María, sed la salvación del alma mía. Por favor, no deje de entrar a los grupos de chat. Desde la próxima semana a las 8 de la noche estará